Hola, ¿cómo están? Soy Fernanda Valiente y hoy voy a pintar un hermoso gnomo con acuarelas y para ello voy a emplear unos hermosos pinceles que me enviaron de la empresa Fumui. Se los voy a mostrar para que probemos todos juntos y veamos qué resultados dan. Miren qué lindo estuche en el que vienen, y en este set, que es un set de viaje, tenemos pinceles redondos y también pinceles chatos. Por un lado tenemos estos y también voy a probar este hermoso pincel para acuarela, lindísimo, que por el tamaño que tiene y la punta carga muchísima agua, así que vamos a probarlos todos juntos. Voy a dibujar y pintar un gnomo con acuarela y vamos viendo el resultado. Sobre este papel de acuarela, que es un papel de más o menos 300 gramos, voy a dibujar. Yo ya lo tenía prediseñado, lo dibujé antes, pero les voy a mostrar para que lo vean. Muy suavecito, un gnomo con un lápiz negro, sin hacer mucha presión en el papel. Lo voy marcando y de esta manera lo voy a tener listo para poder trabajar. Quiero contarles, mientras estoy haciendo este procedimiento, que toda la gente que quiera después adquirir los pinceles los puede hacer directamente en la tienda de Fumui y que van a tener un código de descuento que les vamos a dejar acá abajo. Muy bien, ya tenemos el gnomo delineado. Voy a sacar los pinceles y se los voy a mostrar. Retiramos el estuche y quiero mostrarles estos que son redondos. Vamos a mojarlos. Retiramos los capuchones. Para que vean, al mojarlos, noto que tienen una muy buena punta y cargan bastante cantidad de agua, a pesar de que es un pelo muy suavecito. Veo que la punta tiene bastante firmeza, así que vamos a ver qué sucede al pintar. Yo para eso voy a acercar mis acuarelas, siempre agua limpia, un papelito absorbente siempre a mano. Voy a humedecer con este, que es un número 10 redondo. Humedezco el sector a donde voy a comenzar con la acuarela. Bueno, la verdad que carga muchísima agua el pincel y eso es muy bueno. Y además, como les decía, tiene una punta bien fina que me permite, a pesar de que carga mucha agua, trabajar con detalles. Vamos a colocar, en este caso voy a hacer un color en mi paleta. Voy a acercar. Voy descargando el color, lavo el pincel y con uno un poquito más fino, que sería un número 8, voy a dejar que el agua vaya haciendo su recorrido, dejando siempre algunas reservas de blanco, que en este caso está dado por el papel. De esta manera voy a ir trabajando los colores en mi gnomo para ir definiéndolo con mucha agua. Siempre las primeras capas con mucha agua.
tocar. Muy bien. Y vamos a dejar que el agua vaya haciendo su trabajo en nuestro papel. Bueno, me parecen livianos, sinceramente los pinceles me parecen muy livianos. Me parece que cargan mucha agua y tienen muy buena punta para poder hacer detalles a pesar de que son números grandes. Así que les cuento que me están gustando y que le veo mucha utilidad. Voy a probar ahora el pincelito chato que viene en el set. Vienen dos números, este es el 6 y este es el 12. Este es muy lindo para hacer fondos. Y este para trabajar algunos detalles, por ejemplo en este caso de las sombras, a donde coloco un poquito de agua y voy trabajando el sector de sombra proyectada del bigote del gnomo. También me gusta mucho, lindísimo pincel. A pesar de ser muy suave, tiene muy buen filo. Y acá lo podemos ver. Miren qué filo hermoso que tiene este pincel. También me permite el tema de la precisión. Bueno, como este gnomo se tiene que secar, voy a continuar trabajando en otro que yo ya tengo adelantado. Este lo dejamos secar y continuamos trabajando en este que tiene otra paleta de colores, pero que yo ya definí con algunas líneas, trabajé todos los fondos, trabajé las sombras y voy a seguir ahora trabajando todo lo que son líneas más finitas y detalles, y por último voy a hacer el fondo. Así que voy ahora con los detalles. Por ejemplo, en la barba voy a trabajar con este que es un número 4. Descargo un poquito y vamos a probar a ver cómo funciona el delineado. Perfecto. Miren qué bien que puedo delinear sin ningún problema y con precisión. Perfecto. Bueno, voy ahora a trabajar los círculos en el bonete de mi gnomo. Para eso voy a utilizar unas acuarelas metalizadas. Estoy trabajando en este momento con acuarelas metalizadas que son preciosas. Y con el pincel número 4 de Fumui. Recuerden que tienen un código de descuento, un cupón que pueden utilizar directamente en la tienda de Fumui y que le vamos a dejar abajo en la cajita de información. Bueno, sigo admirada de la definición que me permite generar la punta de este pincel y la cantidad de agua y de acuarela que
carga. Realmente me gustan estos pinceles. Los voy a usar muchísimo. Así que muy agradecida a Fumui que me los mandó para probar y pintar todo lo que a mí me gusta en acuarela. Y ahí les quiero mostrar el efecto de la acuarela metalizada. Ahora voy a trabajar con este pincelito que es el número 0 de Fumui. Un pincel muy lindo y vamos a probar cómo podemos llegar a delinear bien finito el detalle de este trabajo. Miren qué bien que podemos trabajar los detalles con este pincelito, que es el número 0 de Fumui, que carga mucha agua con acuarela. Ahora vamos a empezar a trabajar con el fondo y voy a utilizar este pincel número 8, que es de una calidad excelente y que nos va a poder permitir trabajar el fondo de nuestra acuarela con agua y luego con color. Voy a mojar. Y voy a comenzar agregando color a este fondo. Es un pincel muy lindo, la verdad que no tiene mucho peso por el tamaño que tiene. Este es un número 8 y realmente tiene una capacidad de retener el agua impresionante. Súper recomendable también este pincel. Muy suave y además logramos cargar muchísimo color sin necesidad de estar todo el tiempo trabajando con el agua y la carga. Además, por tener su punta bien fina, nos permite hacer detalles en sectores a donde un pincel más grande con una punta no tan fina no lo podríamos llegar a usar. Voy a dejar secar y en una segunda etapa voy a trabajar un poquito más el fondo. Muy bien, terminé el fondo, que en otro video les voy a contar bien la técnica que uso para hacer estos fondos tan lindos. Terminé el fondo y voy a contarles ahora que voy a utilizar este pincel número 0, que es el más finito que viene en el set de viaje, para trabajar con témpera. Y esto es súper importante porque estos pinceles no solo sirven para acuarela, sino que también para témpera y gouache. Así que son realmente increíbles, livianitos, pequeños y con muy buena punta a pesar de ser acuarela. Y desde ya se los aconsejo para realizar todas estas técnicas modernas de acuarela. Si bien podemos trabajar con todas las técnicas tradicionales, también los podemos usar en las técnicas modernas, a donde trabajamos combinando témpera, gouache y también desde ya acuarela. Así que les voy a mostrar cómo con un poquito de agua y témpera podemos trabajar con líneas muy
finitas. En este caso yo voy a hacer estas estrellitas. Fíjense qué bien que las podemos realizar libremente para iluminar nuestro trabajo y darles algún detalle más. De esta manera voy a ir finalizando el diseño y los invito a mirar el siguiente video a donde les voy a contar cómo hacer este fondo tan divertido para que lo puedan aplicar en infinidad de diseños y se diviertan pintando con los pinceles Fumui y acuarela Tempera Wash. Muchísimas gracias por ver este video. Muchas gracias a Fumui por confiar en mí para probar sus pinceles. Y nos vemos muy pronto en el siguiente tutorial. Ya saben, si les gustó, manito para arriba y suscríbanse a mi canal para muchas más novedades que estamos produciendo. Y si tienen alguna duda, lo pueden dejar abajo en comentarios que voy a estar respondiendo todo lo que necesiten. Un beso para todos, Fernanda Valiente desde Buenos Aires, Argentina.